Buenos días a todos. Agradezco mucho al comité organizador por la invitación. Yo en un principio tenía ciertas reticencia de participar porque ciertos ambientes de bibliotecas es difícil, que yo de eso no sé nada y sigo sin saberlo, nunca lo he sabido. Pero no, porque también tiene que ver con ambientes de biblioteca digital y todo. Pues entonces sí, ya hay una. Déjenme entonces decirles que yo voy a hablar sobre ambientes, tendencias, etcétera, de las bibliotecas universitarias desde la visión de biblioteca digital, que es lo que yo digo. Lo cual no quiere decir que este concepto esté peleado con los espacios físicos. Hoy sale a colación, en el libro que escribí sobre bibliotecas digitales en el año 2015, precisamente se hace una mención de que los espacios, las bibliotecas digitales no están peleadas con espacios dignos y con espacios interesantes. De hecho, hago una mención específica a la Universidad Politécnica de Florida, la que acaban de presentar ahorita en un párrafo donde dice: un caso muy interesante es el de esta universidad que, declarándose biblioteca sin libros, diciendo la reciente creación, o sea, no heredando libros de décadas, siendo la reciente creación y declarándose biblioteca sin libros, tiene más de 1.100 metros cuadrados destina a sala de lectura, sala de alumnos, y no en cualquier edificio, sino en un edificio diseñado por Calatrava. O sea, y precisamente por eso hacía yo la mención de que era un ejemplo muy interesante de revisar de cómo los conceptos de biblioteca digital y los espacios físicos no necesariamente son, no están peleados y no están distanciados. Entonces, ustedes acaban de ver el ejemplo hace un momento y coincidirán conmigo que es un ejemplo muy digno de estudiarse y de revisarse. Bien, entonces, entrando en materia, que vamos a ver ambientes y tendencias. Primero, para ver dónde estamos y hacia dónde vamos en las bibliotecas digitales, los ambientes, déjenme remontarme también un poco hacia el pasado. ¿Dónde empieza esto de las bibliotecas digitales? Obviamente empieza con la automación de bibliotecas electrónicas, bibliotecas sin paredes, bibliotecas virtuales, desde allá por los años 60. Pero bibliotecas digitales, como tal, en este estudio que hace precisamente Watstein, dice cuántas veces se mencionan los términos en artículos académicos. Pueden ver ustedes cómo se mencionaba bibliotecas sin paredes, bibliotecas sin papel, biblioteca del futuro, cuántas veces se menciona y cómo vienen los años. Y cómo hasta el año 1986 no hay todavía, hay otros términos que tratan de reflejar esta realidad, pero todavía está. Si nos vamos al que sigue la serie de estos mismos autores, ¿cómo empieza exactamente en el año de 1995 a mencionarse en la literatura biblioteca digital? Entonces podríamos, no es que ahí empiecen las bibliotecas automatizadas, las bibliotecas con sinergia con tecnologías de información, pero empiezan las bibliotecas digitales. Exactamente cuántas veces se menciona, comienza ahí esta historia. ¿Por qué? Porque se hace el proyecto de la Digital Libraries Federation, que hace precisamente la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Nueva York, algunas otras bibliotecas, el Council of Library Resources, el Consejo de Recursos Bibliotecarios, crean esta federación con unas bibliotecas académicas y hacen lo que se llama la Digital Libraries Initiative 1, la iniciativa de bibliotecas digitales 1, para estudiar qué era este fenómeno. Esto sale precisamente con el advenimiento de la web. Ya había tecnologías de información con las bibliotecas, pero no estaba el ingrediente de la web. En 1993 se agrega este ingrediente y cambia totalmente el panorama de las bibliotecas con elementos electrónicos, etcétera, por toda ya esta inclusión de la red. Y comienza entonces una historia que se llama bibliotecas digitales. Exactamente. Precisamente en esto de la federación, que se forma el 1 de mayo del 95 con estas instituciones, hacen una reunión y empiezan, vamos a hacer definiciones. Y ahí está la primera que hace la iniciativa número 1 en 1995, y esta es la definición de biblioteca digital. Voy a permitirme leerla en atención a los visitantes para que lo puedan traducir. Las bibliotecas digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluyendo personal especializado,
para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar la persistencia a lo largo del tiempo de colecciones de obras digitales, de tal forma que estén oportuna y económicamente disponibles para su uso por parte de una comunidad definida o conjunto de comunidades. Primera definición de biblioteca digital, 1995. Llamo a ustedes la atención que la palabra digital aparece 2 veces. Dice, las bibliotecas digitales son, y abajo dice colecciones de obras digitales. ¿Sí? Quítenle esas 2 palabras digitales y vuelvan a leer la definición. Coincidirán conmigo que es una definición clásica y secular de biblioteca. ¿Sí? Las bibliotecas son organizaciones que proveen los recursos para interpretar y distribuir colecciones de obras de tal forma que le quitamos digitales. Esa es la definición que ha existido por cientos de años de una biblioteca. Entonces uno diría, pues realmente es una definición de biblioteca bastante antigua, donde nomás le pusieron bibliotecas digitales porque ahora son obras digitales. Y bueno, por el momento estábamos felices, eran los pininos, eran los inicios de esto y se vale. Pero si ven, es una definición muy modesta, no mala, no quiere decir que sea falsa, simplemente todavía estaba construida muy en el contexto de las bibliotecas tradicionales. Como cuando a las carretas les pusieron de repente un motor y se volvieron automóviles, pero eran una carreta con motor. Un poco todavía era esto. En 1996, poquito después, la Biblioteca Británica, British Library, define la biblioteca digital como esto. ¿Pueden verlo ahí? Pediría por favor que lo tradujeran. Si se fijan, tecnologías digitales para adquirir, almacenar, facilitar información, publicaciones, originalmente en forma digital o en formatos tradicionales que han sido convertidos. Igual, una definición, dice, está pero muy traída, así como muy a fuerzas, de una biblioteca tradicional, simplemente, pero ahora digital, con tecnologías digitales. Bueno, era 1996. Esto, aquí ya empieza el taller de UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles y la National Science Foundation, donde en un taller hacen esta, ya no definición, sino caracterización. Y aquí, si se fijan, ya empezamos a hablar algo más en serio. Ya dice, son conjuntos de recursos electrónicos, capacidades técnicas para creación, búsqueda y uso de la información, extensión y mejora de los sistemas de almacenamiento y recuperación, manipular datos en cualquier medio, texto, sonido, imagen, existentes en redes. El contenido de las bibliotecas digitales incluye datos, metadatos descriptivos, metadatos de hipervínculo. Están construidas, colectadas y organizadas por una comunidad de usuarios. Capacidades funcionales, apoyan necesidades de información, costumbres, etc. Aquí ya si se fijan, empieza a haber algo más refinado. Solo 2 años después ya como que empieza a hacerse una conceptualización más detallada de lo que es una biblioteca digital. 1997, taller de planación de Santa Fe, y aquí me empieza a llevar algo interesante. Dice, en este taller, dice, el concepto de biblioteca digital no es simplemente el equivalente de colecciones digitalizadas con herramientas de manejo de información. Eso ya no nada más eran las bibliotecas, pero ahora con obras digitales. Es un concepto que va más allá. Es un ambiente digital para integrar colecciones, servicios y personas en apoyo a un ciclo vital de creación, diseminación, uso y preservación de datos, información y conocimiento. Las oportunidades y retos que motiven ulteriores investigaciones acerca de las bibliotecas digitales deben asociarse a esta amplia visión del ambiente que representan estas bibliotecas. ¿Cómo cambia el panorama? Tan solo 2 años, dice, no nomás estamos hablando de colecciones, pero ahora en digital, hablando de libros, revistas, etcétera, pero ahora por medios digitales. Es un concepto que va más allá. Espacios de creación integran colecciones, servicios y personas en un ciclo vital de datos, información y conocimiento. Caray, esto sí ya nos mete en un reto
bastante ya más profundo. Ya no nomás era, pues lo mismo que teníamos antes, pero ahora digital. No, esto ya implica otro tipo de conceptualizaciones. ¿Cómo va cambiando el concepto? Entonces, en los 90, para resumir todo eso, si nosotros vemos todas esas definiciones que había de biblioteca digital en la década de los 90, básicamente, ¿en qué cambian? ¿O qué nos introducen? Es acceder en línea vía la web. Eso es diferente a las bibliotecas anteriores. Ah, caray, ya estamos en línea y no nomás en una red ahí de una computadora, una terminal, sino por la red, por la web. No solo a través de líneas locales como existían antes. Las comunidades usuarias se extienden geográficamente, o sea, ya no nada más es lo que está alrededor de la biblioteca. Los usuarios pueden estar en cualquier parte del mundo, ¿sí? No necesariamente viven cerca de la biblioteca como antes. Las bibliotecas cada vez ofrecen más servicios sin horario, 24 horas al día, 7 días a la semana. Antes de los 90, aún habiendo bibliotecas electrónicas, o sea, aún habiendo estos componentes electrónicos, nadie consultaba porque no había red. Normalmente el switch apagaba a las 8 o 9 de la noche y después de esa hora ya no se podía consultar nada. Y entonces Khan dice, hoy hay bibliotecas abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¡Órale! Esto sí ya es algo que empieza a cambiar estos modelos. Y ahí empiezan a cambiar. No hay dispositivos móviles de propiedad de los usuarios. O sea, en ese entonces no hay teléfonos inteligentes, no hay tabletas, etcétera. Lo más que hay son unas laptops, o sea, computadoras portátiles, pero de esas que pesaban como 8 kilos todavía cada una de esas. Portables, dejémoslas, no portátiles, portables. Bueno, no había otra cuestión. Pero entonces la biblioteca tiene que adquirir y prestar el equipo para acceder a los servicios. Las bibliotecas empiezan a crecer, cantidades hileras de terminales o de computadoras puestas en batería una tras otra para poder brindar esos servicios a los usuarios, porque los usuarios no poseen equipo propio. Es muy raro el que tiene un equipo propio. Entonces vemos esas bibliotecas con salas inmensas donde se alineaban baterías de computadoras. Pero no depende ya la biblioteca solo de lo que contiene entre sus muros. Ofrece cada vez más recursos federados, es decir, compartidos con otras bibliotecas. Esto, hay muchas cosas más, pero en un resumen general, esto es lo que nos representa el cambio de las bibliotecas digitales de los 90. Estos son los ingredientes que nos las definen. Seguimos, sus colecciones son materiales digitales de origen, ya no digitalizados, revistas, libros, tablas de contenidos, etc. Los proveedores cada vez ofrecen servicios de documentación en texto completo y no solo en referencia. Antes de las bibliotecas digitales lo que uno hallaba era fichas, referencias, rara vez había textos completos. Cambia radicalmente y las bibliotecas empiezan a ofrecer ahora textos completos, imágenes, sonido, video, multimedia. Ah, caray, esto cambia el contexto. Se ofrecen en línea servicios típicos de bibliotecas tradicionales, es decir, hay consulta, reprografía, catálogos, apartados materiales, préstamos, bibliografías. Eso se hace ya en línea, pero se complementa con materiales tradicionales digitalizados, tesis, mapas, diarios, colecciones históricas, etc. Y hace ciertos sondeos de usuarios, contando hits y viendo más o menos cómo se acepta. Eso es las bibliotecas digitales modelo los 90. Si hay un cambio, pero estamos en esa situación. Ahora en esta década, si vemos, este es un mapa bastante interesante de lo que es la web 2.0. Todos los ingredientes de lo que sea. La web llega en 1993, va evolucionando. ¿Sí? Ahí está la referencia para que vean con detalle, en ese lugar está todos estos conceptos es lo que ahora se considera web 2.0. O sea, de esa web original, de aquellos primeros buscadores muy sencillos, algunos recordarán Gopher, Archie, Verónica como primeros buscadores muy rupestres, a todas las cosas que hay hoy en la red. Esto es lo que hay. Por lo mismo, las bibliotecas digitales necesariamente tienen que haber evolucionado. O sea, no esperamos bibliotecas digitales con las características que yo acabo de presentar de los 90. O bueno, sí las esperamos, pero eso es como de inicio.
Ok, eso es como para empezar, quiero todo eso que había en los 90 en las bibliotecas digitales, pero ojo, no quiero nada más eso. Las bibliotecas digitales de esta década forzosamente requieren tener todo este tipo de elementos que van precisamente de la mano con la evolución de la web y con la evolución de la web 2.0. Todo eso esperan los usuarios. Haré referencia a ello un poco más adelante. Entonces, para no tomar mucho tiempo, ir cerrando, ¿qué es la biblioteca digital de hoy? O sea, ya entonces no es igual a la de los 90, no. ¿Y entonces qué? ¿Se sigue llamando biblioteca digital? Se sigue llamando biblioteca digital, pero ¿en qué cambió? ¿En qué van cambiando? ¿Qué esperan el día de hoy los usuarios de esa biblioteca digital? Uno, comprende o engloba todas las visiones anteriores de biblioteca. Por lo tanto, una biblioteca digital es una biblioteca automatizada, electrónica, virtual, sin paredes, biblioteca de medios y biblioteca digital original, ya que incluye todo lo anterior. Entonces, tiene cero, web semántica, todos estos nuevos elementos que no se encontraban en esas versiones anteriores y le dan su personalidad y caracterización específica. Es una versión más evolucionada que las primeras visiones de la biblioteca 2.0. O sea, la biblioteca 2.0, como la web 2.0, empezó por ahí del año 2007, 2008, que empiezan estos conceptos. Pero en 2007, 2008 ya pasó una década. Entonces, también no es lo mismo biblioteca digital modelo los 90 que biblioteca digital 2.0 cuando comienza modelo 2008, que no es igual a la biblioteca digital modelo 2018, como no lo será a la biblioteca digital 2028, si es que se sigue llamando biblioteca digital. Eso es algo que hay que entender. La biblioteca evoluciona, ¿sí? Y ese es el punto. Las bibliotecas universitarias, el ambiente, la tendencia de las bibliotecas universitarias es la evolución constante, la evolución incesante. Se siguen llamando bibliotecas digitales. No es el mismo concepto de hace 20 años ni de hace 10, ni será el mismo que dentro de 10. La biblioteca 2.0, digital, como la quieran llamar, de hoy. Aquí hay unas definiciones. Ahí están las citas de abajo: los servicios y colecciones de bibliotecas basadas en la web por medio de aplicaciones de tecnologías interactivas, colaborativas y multimedia. Una biblioteca moldeada con las tecnologías de la web 2.0 con cambios centrados en usuarios. Conceptos. Pero si se fijan, vean estas definiciones, obviamente no se parecen a esas que puse del 95, 96, 97, hay ya mucha diferencia. Estas son un ejemplo, las que yo puse antes son un ejemplo, pero el punto es que sí hay un cambio, que ya no significan lo mismo los conceptos de biblioteca digital de esa época a la de hoy. Pueden tomar nuevas definiciones, otras que les gusten, el punto es, ya no son iguales. Evolucionó. ¿Qué se sigue esperando hoy en una biblioteca digital como servicio básico? Bueno, los catálogos, todas las colecciones, sí los seguimos esperando, queremos acceder a los catálogos, con beta buscadores, desde los básicos, ficha catalográfica MARC, ISO 2709, Dublin Core, o los nuevos más sofisticados con XML, MERS, MODS, RDA, todo lo que ustedes quieran. ¿Catálogos? Sí, queremos todavía. Queremos servicios de reprografía de documentos en texto completo, descarga directa, por encargo a un proveedor, gratuito pagada, digitalización de documentos, envío por correo electrónico, lo seguimos queriendo. O sea, los usuarios no han renunciado a estos servicios que son los tradicionales de biblioteca digital. Servicio de préstamo, o sea, el acceso a todo tipo de textos completos, libros, revistas, bancos de datos, imágenes, sonidos. Sí, queremos que nos presten, queremos tener acceso a que la biblioteca nos brinde esos materiales. Consulta, desde la mínima expresión que es un correo electrónico al bibliotecario de consulta, que es lo mínimo que se esperaría, hasta ¿sí? Ya ahora chats que existen con el bibliotecario de consulta, y ya trabajamos por WhatsApp y por Messenger y por Instagram y por todo lo que ustedes quieran. Hay una interacción entre el bibliotecario de consulta. Los básicos como apartado de libros, renovación de credencial, sí, también los queremos y los seguimos esperando. Pero hay servicios extendidos, y ahora sí llegamos al punto final de esta reflexión. Aparte de que seguimos queriendo lo de las bibliotecas digitales de los 90, que es esto,
Sí, pero ahora no queremos nada más eso, queremos otras cosas. Los usuarios quieren otras cosas. ¿Y qué es esto? Si nos basamos en la teoría de la web 2.0, uno, las características de una biblioteca digital, porque la web es interactiva, tiene servicios y actividades colaborativas, participativos o colectivos, ¿sí? Interacción con la gente social, por ejemplo, actividades colaborativas, participativas, wikis. Hay wikis de las bibliotecas ahora donde se van creando cosas, textos o enciclopedias propios de una biblioteca. ¿Y quién crea eso? Los usuarios. Los wikis son usuarios. Folksonomías. ¿Sí? El tagging, que le llaman, que es etiquetar fotografías o videos o algo, donde la catalogación la hacen los usuarios. El tagging que hacen los usuarios, como ponerle nombres a las cosas en Facebook, ahora los usuarios ayudan en esto. Eso es colaboración. Y la gente lo hace ahora. Interacción con agentes sociales, redes sociales. Entonces, las bibliotecas tienen que tener manera de alojar y compartir textos, mensajes, fotografías, videos, opiniones. O sea, no nomás es una página que tú consultas, tiene que haber interacción. Muchas bibliotecas ahora el catálogo de desiderata, es decir, ¿qué debo de comprar? Es algo que está interactivo con los usuarios. Este es un ejemplo de interacción. Alta movilidad o portabilidad, es decir, todo, ahora ya no tenemos esas grandes baterías. Creemos en el Bring Your Own Device, ¿verdad? Trae usted su propio dispositivo, los usuarios traen su tableta, su teléfono, su iPad o lo que sea, y yo lo que tengo que poner es mucho Wi-Fi, mucha red inalámbrica, y la biblioteca ya quita las baterías de las computadoras, y lo que tengo es gran ancho de banda, de cosas que funcionan en dispositivos móviles en todas las plataformas. La biblioteca tiene que ver que funcione, nada que solo funcione en Windows, ¿sí? En Apple, en Android, en todo tiene que funcionar. Personalización, se tienen que personalizar los contenidos como lo hacen Amazon, ¿sí? La personalización del lugar donde entra el usuario, recuerda cosas que hizo antes y se lo personaliza, o la adaptación, donde cada vez se detectan sus intereses, preferencias. Es una versión adaptada, única para cada usuario, como lo hace Yahoo. Muchas bibliotecas ya están haciendo esto de personalización, o sea, la página no se ve igual para cada usuario. Ese es el punto de la personalización. Cómputo en la nube. Muchas cosas ahora son en la nube. Las bibliotecas mueven colecciones, ya no tienen los grandes servidores, mueven colecciones, mueven servicios a la nube. Es decir, ¿usted se puede conectar a la nube? Sí. ¿Usted tiene red? Sí. No necesita nada más. Y todos los servicios y las cuestiones de la biblioteca, ahí los puede tener. Y usted además puede subir cosas y poner, porque trabajamos muchas cosas en el ambiente de la nube para la ubicuidad. Esto es, cómputo en la nube es un servicio y no un producto. Es un concepto nuevo que puede estudiarse. Para no irme muy largo. Y luego finalmente la innovación. La web evoluciona. La biblioteca digital evoluciona. Los servicios y las colecciones deben evolucionar. No pueden quedarse estáticos. No pueden ser estos modelos anteriores. Cambia formas, estilos, interrelaciones, contextos, ¿sí? Los usuarios le van dando forma a todo esto. Tiene que innovar, tiene que preguntarse qué quieren los usuarios. No es nada más consultas el catálogo, yo te pongo unos libros, te pongo unas revistas, te pongo unos bancos de datos, ahí para que tú los consultes y ya todos vivimos felices. Eso es zona de confort de la biblioteca. Los usuarios quieren mucho más que eso hoy en día, porque si no lo van a ir a buscar a otro lado. ¿Sí? Entonces ya no es la biblioteca estática, pues tiene catálogos en línea, adquisición, suscripciones, un sitio web, una página en Facebook o en Twitter, aunque esa página en Facebook iba nomás como folleto para explicar, abrimos a las 8, cerramos a las 11 y tenemos libros y revistas. ¿Esa es tu página de Facebook? ¿Ese es tu Twitter? Sí. Y esta es una foto de nuestro elenco ahí como el servicio de lunes a sábado de 8 a 8. Ah, qué bien. Digitalización de lunes a sábado. Esa es una biblioteca digital estática. O sea, que es digital, pero es un concepto ya que no funciona hoy en día. Los usuarios no les interesa una biblioteca con estas características. La biblioteca universitaria proactiva, y ya para cerrar, entonces es una biblioteca que no se ha quedado en sus conceptos e instala. Sigue evolucionando. Se convierte paulatina, pero inexorablemente en algo más complejo. Un estadio siempre superior que quiere ser rediseñado permanentemente.
biblioteca, la universitaria, con todo su componente digital, pues no es igual. Es un blanco en movimiento que tenemos que estar rediseñando todo el tiempo. La biblioteca digital universitaria, modelo 2020, no será igual a la 2025 y no será igual a la 2030, independientemente de que se sigan llamando o no, bibliotecas digitales. Es necesario y la constante aquí es siempre estar viendo cómo evolucionamos la biblioteca. Muchas bibliotecas universitarias hoy en día siguen en este modelo que acabo de presentar de la biblioteca pasiva. Yo ya compré libros, revistas, bancos de datos, puse una página web, tengo en Facebook ahí un folletito, yo ya estoy en lo digital. Ah, sí. Estás en lo digital, pero no estás actualizado. Este es el resumen de lo que debe poseer esta biblioteca de acuerdo a lo que hemos dicho. ¿Sí? Y ahora les vuelvo a poner la que puse hace ratito y espero que ahora sí se pueda entender bien esta diapositiva. Esto es lo que la gente espera hoy: acceso vía móviles, índices de resumen, podcast, webcast, es decir, quiero oír conferencias, congresos, las memorias de los congresos. Yo ya no quiero un libraco ahí que la biblioteca me presta. Las memorias ahora son videos que me debes de transmitir y que yo debo de poder descargar. Esas son las memorias de los congresos. Pocas bibliotecas se preocupan de tener las memorias de los congresos, que sí se filman, que sí se graban, pero no las tiene la biblioteca, se pierden o están en YouTube. ¡Ah, qué cómodo! Que pongan la memoria del congreso en YouTube. Dice, ¿y la biblioteca dónde lo guarda? ¿Y el YouTube va a estar dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 80? No, lo tiene que poner la biblioteca. Acceso a bases de datos, interfaces ricas, mashups o mezclas, que son conceptos que explotan la biblioteca para ubicar muchas cosas, wikis, taxonomía, la participación, diseminación selectiva de información, los RCS, ¿sí? Push, mail, etcétera, documentación, eficiencia, libros electrónicos, contenidos generados por los usuarios. Ahora muchas bibliotecas le ponen su portafolio, su espacio al usuario para que él suba cosas ahí y las comparta. No todas las bibliotecas lo ponen. Si se fijan, este es el universo actual de la biblioteca digital. Y aquí cierro con esta reflexión. Dice, estos son los hechos. La antigua biblioteca es pasiva, está dormida, un depósito o cisterna que toma sin dar, un arsenal en tiempos de paz. El bibliotecario como un centinela ante sus puertas, carcelero para evitar la fuga de los infortunados bajo su cuidado. La nueva biblioteca es activa, una dinámica fuerza educativa en la comunidad, una fuente viva de buenas influencias, un ejército en el campo con todas las armas preparadas y donde el bibliotecario ocupa un campo insuperable de utilidad activa. Si se preguntan quién dijo esto, Melville Dewey, discurso en la Cámara del Senado en la 26ª convocatoria nacional del Estado de Nueva York, 1 de julio de 1888. Perfectamente vigente. Es algo muy nuevo que acaba de decir el señor Melville Dewey hace unos 130 años. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Al final, ahora la conclusión es: las bibliotecas que creamos en las universidades deben seguir evolucionando. No pueden quedarse en estos estadios y en estas cuestiones pasivas, donde yo ya compré libros, revistas, bancos de datos, puse una página web, ya acabé. Tienen que continuarse en esto, si no, no van a funcionar como bibliotecas universitarias. Los usuarios se van a ir a buscar información a otra parte. Muchas bibliotecas, y esto algunas veces lo he mencionado, dicen, son bibliotecas digitales, pero son bibliotecas digitales orwellianas, o sea, modelo George Orwell, porque son modelo 1984. Evitemos estas bibliotecas modelo 1984. Necesitamos bibliotecas modelo 2018 hoy, y dentro de 10 años necesitaremos bibliotecas modelo 2028. Muchas gracias.